Buen día, tengan un cordial saludo. En este video trataremos sobre los temas que se abordan en el libro Psicología de la Educación y más que todo enfocado en los aportes que ha hecho la psicología dentro de la educación. Para entender lo que vamos a hablar en este video, principalmente tenemos que tener en cuenta qué es la psicología. La psicología se entiende como el estudio científico del comportamiento y los procesos mentales. ¿Listo? Y tenemos que tener también en cuenta el concepto de psicología de la educación. ¿Qué es la psicología de la educación? Es el estudio científico del comportamiento de los procesos mentales. Dicho esto, tenemos que decir que dentro de la psicología de la educación tenemos unos antecedentes históricos. Dichos antecedentes históricos se dan a finales del siglo XIX y principalmente son comandados por tres pioneros. ¿Listo? Entonces a continuación escucharemos a nuestro compañero Arbey Preciado dando su aporte y reflexión acerca de William James. Muy buenas noches, mi nombre es Arbey Preciado Prado. Vengo a realizar un video. El escrito que más me gusta de todo es la del señor William James, nacido en Nueva York, Estados Unidos, en 1842 y posteriormente pues falleció en 1910. El señor es uno de los principales pioneros de la psicología. Realizó ciertos movimientos a lo largo de su vida, que estudió medicina, estudió anatomía, terminó su carrera y encontró su vocación por psicología. El señor William James, en nuestros aportes más influyentes, que me gusta es que el señor a lo largo de toda su carrera fue profesor de Harvard, lo cual hizo que fusionó la psicología con la pedagogía, haciendo que los profesores conocieran un poco más la psicología para ser fusionada con la pedagogía, lo cual permitiendo que la enseñanza a un niño es más eficaz si se logra desarrollar con ética y conocimientos propios y tener pertenencia de lo que se va a enseñar, el conocer, el conocimiento del niño, el conocimiento del niño al maestro, donde nosotros tenemos que llegar y fusionar la pedagogía con la psicología, haciendo que cuando alguien se nos acerque, como pedagogo tengamos las enseñanzas claras, sobre todo a nuestros estudiantes, porque de ellos aprendemos y ellos aprenden de nosotros. En conclusión, pues la parte que más me impacta de él es cómo podemos enseñar nosotros a los niños a ser un poco más eficaz para que con nuestros aportes de enseñanza ellos puedan aprender de una forma más relevante. Entonces yo estoy con el señor William James, estadounidense. Muchas gracias. Muy bien, teniendo en cuenta y basándonos en lo que dijo nuestro compañero, podemos decir que William James tuvo un enfoque en la enseñanza y aprendizaje en clase para perfeccionar la educación. ¿A qué se refiere eso? No es suficiente con simplemente tener una planeación para todos los chicos y que todos los chicos aprendan igual. No, de hecho hay que tener un seguimiento previo, bueno, o en el aula de clase que nos permita reconocer cuáles son los procesos de aprendizaje de dicho estudiante, ya que no todos aprendemos de la misma manera. Hay personas que aprenden por su experiencia o simplemente otras personas que aprenden por su teoría. Entonces hay que tener muy en cuenta que tenemos que ser muy dinámicos a la hora de transmitir la información para que los chicos aprendan. Dicho esto, vamos a ir con nuestro compañero Johann Sebastián Brochero con su reflexión y sus aportes acerca de John Dewey. Bueno, compañeros y maestra, muy buenas tardes. Comentaré acerca del autor John Dewey, que fue uno de los actores que más me llamó la atención, aparte de que nos aportó algo muy bueno para nosotros los maestros, ahorita para la educación. Entonces, pues para la introducción me voy a hablarles de que, pues primeramente me mostró que es un adentramiento
a qué veríamos y qué vamos a ver de aquí en adelante, no solo en ese primer capítulo, sino que abordaremos en los demás. Y es que nos van a enseñar a utilizar nuestro propio método de aprendizaje, y basado en ellos pues tener unas herramientas muy eficaces para que al momento de nosotros enseñar, que pues al estudiante aprenda de forma más didáctica y dinámica aquella información que se le quiere explicar y orientar. Primeramente vemos en el primer capítulo que se abordan varios autores. Ahorita pues como les estoy comentando en mi modo de ver, vengo a hablarles sobre John Dewey. Y ahora sí, entrando en mi autor, aquel autor estudió en la Universidad de Chicago, en la Universidad de Columbia. El autor nació en 1859 hasta 1912. El autor nos dejó tres formas de aprendizaje, en el cual el primero nos explica la disciplina en el salón. Aquella disciplina nos enseña que los niños deben estar sentados correctamente en el pupitre, totalmente en silencio, y pues alguna chanza o burla pues serán corregidos públicamente, o sea, en el salón. Nos enseña que esta disciplina pues parte de no solo el regaño ni no solo ser el maestro gruñón, sino también que deben tener un cierto respeto por la disciplina, y más que todo pues hacia sus mayores, que en este caso es el maestro. La segunda disciplina pues aquel autor explica que no solamente nos debemos enfocar en el aprendizaje académico hacia nuestros estudiantes, sino también en la forma que ellos puedan ver el mundo de una forma más reflexiva. Eh, Primeramente, esto también nos enseña de que no solamente se debe concentrarse en lo teórico, debe estar en lo práctico, debe enfrentarse al mundo como tal y ver qué es lo que realmente nos rodea. Eso nos dice el segundo método de aprendizaje. Y el tercero y último es formar estudiantes competitivos. Esto significa que pues no solo como el nombre lo dice, no solamente ser competitivos en todas las ramas que verán en cada una de las materias o cada uno de sus estudios, sino también ser exigentes en ellos mismos. Perfecto. En conclusión y para aclarar un poco lo que decía nuestro compañero, podemos decir que John Dewey tenía tres aportes principales, aunque fueron muchísimos en realidad. John Dewey pensaba que el niño aprende de forma activa. En aquel entonces los chicos aprendían de la misma forma. Se sentaban de forma plana, el esquema era muy lineal y no podían dar sus conceptos, por así decirlo, sus propias conclusiones. Tenían que seguir las ideologías que habían sido planteadas anteriormente al pie de la letra. Entonces, lo que decía nuestro gran escritor John Dewey es que el niño tiene que aprender haciendo, ¿sí? Aprender a través de una experiencia. Y eso va dentro de la didáctica que nosotros le podamos brindar. También decía en su segundo aspecto o aporte que el niño debe adaptarse al entorno. ¿Sí? La educación no puede ser simplemente en antecedentes históricos y solo eso, que son muy importantes, pero a la hora del té al chico no le hacen mucho interés. A un chico le queda muchísimo mejor aprender de algo que él sabe que va a vivir afuera, fuera de las cuatro paredes que son el aula de clase, que aprender algo que ya pasó, que no tiene mucha importancia, por así decirlo. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros chicos cómo adaptarse no solo en el ambiente académico, sino también cómo desempeñarse en la resolución de problemas afuera de las cuatro paredes. Y por último, su tercer aporte decía que la educación debe ser de todo y para todos, ya que en aquel entonces la educación era reservada simplemente para niños pudientes, de familias adineradas. Y los chicos que pertenecían a etnias no muy favorecidas económicamente, simplemente se les negaba la educación. Entonces, lo que él decía es que todos tienen derecho a acceder a la educación. Yo realizaré mi aporte de E.L. Tordey acerca de sus aportes para la psicología de la educación.
Bueno, este autor simplemente no, se enfocaba principalmente en darle unos fundamentos científicos a esta materia, ya que toda ciencia y todo enfoque, por así decirlo, tiene que tener sus fundamentos. Entonces, este autor se dedicó a estudiar rigurosamente para darle unas bases y un peso a su materia, ¿sí? Darle fundamentos científicos a través de la medición. Él también decía que las escuelas tenían que centrarse en perfeccionar la capacidad de razonamiento. ¿Qué quiere decir? Que el chico saque sus propias conclusiones a través de los temas que se le dan, ¿sí? No simplemente nosotros darle todo desmenuzado, sino que él, a través de de su razonamiento, de sus puntos de vista y sus conclusiones, básicamente. Estos fueron los aportes de estos tres grandes autores. A continuación vamos a hablar de unas generalidades de que habla el capítulo de nuestro libro y cómo el enfoque y la evolución de esta materia se ha dado a través de la historia. Bueno, para tener en cuenta y seguir introduciéndonos en esta materia que es la psicología de la educación, tenemos que tener en cuenta que en un principio las personas que estudiaban solo eran personas de raza blanca. Lo que quiere decir que casi todos los autores y los pioneros principales de todas las materias eran de raza blanca, ¿sí? Pero poco después, cuando el racismo y el machismo fue menguando, por así decirlo, aparecieron nuevos autores que dieron sus puntos de peso que eran de otras razas o etnias, como es el caso de Mamie y Kenneth Clark. Estos dos autores, uno masculino y uno femenino, este, se centraban en que la educación y los planes de estudio estaban muy inclinados hacia las personas adineradas y las personas de raza blanca. ¿Qué quiere decir? Que las oportunidades para aquellos grupos étnicos que eran pocos o minuciosos, por así decirlo, eran muy contadas, por lo cual la educación estaba muy desbalanzada. Con sus aportes, lo que hicieron fue equilibrar la balanza, darle más oportunidades a todos, equidad en educación. También hablamos de un enfoque conductista. En este enfoque conductista se buscaba que el aprendizaje programado se reforzara una conducta del estudiante. ¿Qué quiere decir esto? Que se alcanzaran ciertos objetivos a través del aprendizaje, simple y sencillamente. Luego vino la revolución cognitiva. En esta revolución cognitiva, Benjamin Bloom expuso que los estudiantes tenían que tener varios aspectos que les ayudaran en sus ambientes escolares y académicos, como el recordar, comprender, sintetizar y evaluar. Dichos cuatro aspectos les permitirían tener un mejor desempeño dentro de un ámbito escolar. De igual forma se buscaba que los maestros desarrollaran estas capacidades, ya que eran fundamentales para que un estudiante tuviera un buen desempeño. También se tiene un concepto de psicología cognitiva. ¿En qué se basaba? En la memoria, en los pensamientos y el razonamiento, entre muchos más ámbitos que se estudiaban en ella. También en esta revolución se dio que se buscaba enfocarse en los aspectos socioemocionales de los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? De que la educación no es igual para todos, básicamente. La didáctica tiene que cambiar dependiendo de la zona, cultura, política incluso, ya que no en todos los sitios se da la misma educación. Para un chico de estrato bajo tiene que ser muy distinta la educación, ya que su condición socioeconómica no le permite tener el mismo desempeño que una persona que es de estrato alto. También hay que tener en cuenta la cultura, ya que por la cultura tenemos muchos medios por los cuales podemos transmitir la información a nuestros estudiantes de manera eficaz. Por último, tenemos que la educación es un arte y una ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Un arte. ¿Por qué? Porque se tiene que tener espontaneidad. Tienes que saber improvisar para transmitir lo que tienes, ¿sí? Si de un momento a otro tu clase tomó otro rumbo, tienes que ser esporádico e enfocarla nuevamente hacia el rumbo que lo tenías planeado. Y es una ciencia. ¿Por qué una ciencia? Porque tiene sus fundamentos claros y establecidos sobre los cuales se puede estudiar dicha materia. Hablando un poco de los distintos enfoques de la educación que se tienen que dar en las distintas etapas, hay que tener muy en cuenta que hay unas etapas de desarrollo. Dichas etapas nos permiten establecer qué información le podemos pasar a nuestros estudiantes y de qué forma, ya que una persona grande no aprende de la misma forma que una persona pequeña.
Eh, Básicamente hay que tener muy en cuenta estas etapas de desarrollo. Básicamente ese fue nuestro trabajo, fue presentado por Arbel Pereciado, por Harley Padilla y por John Sebastián Brochero. Muchas gracias por su atención.